Los acuerdos de paz en Guatemala tenían como objetivo principal poner fin al conflicto armado interno que duró 36 años en el país. Sus metas principales fueron terminar con las hostilidades entre el gobierno y la URNG, fomentar la reconciliación entre los diferentes sectores de la sociedad, promover la participación política y garantizar los derechos humanos para todos los ciudadanos, así mismo como proteger los derechos y la identidad de los pueblos indígenas. En resumen, los acuerdos buscaban crear una sociedad más equitativa y democrática, respetando los derechos y la dignidad de todas las personas en el país. Asimismo, el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas se firmó para enfrentar la histórica marginalización y discriminación que los pueblos indígenas han sufrido en Guatemala. Estos grupos fueron despojados de sus tierras, cultura y derecho, lo que resultó en una profunda desigualdad y pobreza. El conflicto armado interno agravó estas condiciones y el acuerdo buscaba reconocer y rectificar estas injusticias. Prometía la protección, promoción y de los derechos culturales, sociales, económicos y políticos de los pueblos indígenas, asegurando su participación política, el desarrollo económico y social y la preservación de sus lenguas y culturas. También subraya la necesidad de respetar sus territorios y tierras. En resumen, el acuerdo se firmó para promover la igualdad y justicia social y asegurar que los pueblos indígenas puedan sobrevivir con dignidad y respeto en una sociedad inclusiva y democrática. Importancia de estos acuerdos. Fueron documentos clave dentro de los acuerdos de paz de 1996, ya que reconocen los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en Guatemala. Esto pues ayudó no solo a crear los acuerdos de paz, sino que también pues fueron clave para lo que el pueblo indígena estaba pasando en ese momento. ¿Cuál es la situación actual de estos acuerdos? A pesar de su firma de casi 3 décadas, la aplicación del acuerdo no sigue siendo algo limitada, no ha sido pues algo que se vea, bueno, ha sido muy afectada en esos 3 décadas, ¿verdad? Enumerando los acuerdos de paz, vemos la identidad cultural que afecta a la cultura realmente tanto maya, indígena, eh, maya, garífuna y xinca, los derechos colectivos e individuales que cada uno de ellos, ¿verdad? Derechos de la tierra y recursos naturales, que hasta el día de hoy pues eso es lo que se pelea mucho. Eh, y los derechos lingüísticos y culturales, que eso también pues se está perdiendo y estos acuerdos pues tratan de que esos derechos pues vuelvan a tenerlos ellos, no solo, no solo tenerlos, sino pues que sea firme en el pueblo indígena, ¿verdad? Se lograron cosas importantes en el Estado, dejó de violar los derechos humanos de manera sistemática, terminó la muerte de razones por personas políticas y dejó de avanzar sobre respectos a los derechos indígenas al reconocer al pueblo maya, xinca y garífuna. Se sentaron bases con avances en materia de justicia en este periodo después de los acuerdos de paz. Comenzaron a surgir iniciativas de diversos grupos y sectores de la sociedad que buscaban fortalecer la democracia y ampliar la participación de la sociedad en la vida pública del país. Uno de los frutos en este trabajo fue la legislación en favor de la participación social y poder local en 2002, Código Municipal de la Ley General de Centralización en la Ley de Consejos del Desarrollo Urbano y Rural. En 1996 se crea el Consejo Municipal de la Juventud, CONJUVE. En 2003 la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, PINA, así como la Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia, CNNA. En 2005 el CONJUVE presentó la Participación Nacional de la Juventud 2005 a 2015, la cual fue sumamente débil por la falta de la voluntad política en estos procesos de investigación. Se llevan la forma paralela al trabajo permanente de la organización juveniles que buscaban ser realmente representadas las instituciones del Estado. En 1996 surgió el movimiento de jóvenes mayas, mojomayas, demandaron CESE al reclutamiento militar forzado y al impulso de la ley de servicio cívico. En 1999
Se creó la Organización de Hijos, que significó hijos e hijas por la identidad y la justicia. Mi nombre es Yesenia Cujil y hoy les voy a hablar sobre el impacto del Acuerdo de Identidad de los pueblos indígenas para las víctimas del conflicto armado interno. El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas tuvo un impacto significativo en las víctimas del conflicto armado interno en Guatemala. Este acuerdo reconoce la diversidad étnica y cultural del país y establece un mecanismo para proteger los derechos de los pueblos indígenas. Entre los logros más destacados del acuerdo se encuentra el reconocimiento de la identidad indígena, los derechos de la tierra y los recursos, el acceso a la justicia y la participación política. Sin embargo, a pesar de estos logros, todavía existen desafíos significativos en la implementación del acuerdo. Muchos de los compromisos establecidos en el acuerdo no se han cumplido o se han cumplido solo parcialmente. Además, los pueblos indígenas siguen enfrentando desafíos significativos en términos de acceso a la justicia, la educación y la salud. El acuerdo sobre identidad de los derechos fue un paso importante hacia la reconciliación y la justicia de Guatemala, pero todavía existen desafíos significativos en su implementación. El tema que me tocó, el Estado de Guatemala está constitucionalmente comprometido en reconocer, respetar y promover el cumplimiento de los acuerdos de identidad de los pueblos indígenas, tales como disfrutar y ejercer sin discriminación, conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, la obligación del Estado de mantener mecanismos para la prevención, el resarcimiento y que haga valer principalmente los derechos que reconocen en el acuerdo. Mencionaré algunos: derechos de la identidad cultural, derechos del uso de traje indígena, derecho de la educación, derecho al sistema de justicia, derecho a la consulta, derecho práctico de la espiritualidad, derecho de la oposición histórico de la tierra, derecho de la salud, derecho a la dignidad e igualdad, derecho al uso de idiomas indígenas, derechos individuales y colectivos, civiles, políticos, sociales y específicos de los pueblos. El Acuerdo sobre la Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas construye un hito trascendental en la historia de Guatemala, al reconocer la relevancia de los pueblos indígenas, no solo en su totalidad, sino también en la identidad nacional, sino también en el proceso de desarrollo integral del país. Este acuerdo pone en manifiesto el reconocimiento formal de los pueblos indígenas como actores fundamentales en la construcción de la nación, destacando sus aportes culturales, sociales y económicos. No obstante, a pesar de los avances significativos que ha tenido a lo largo de nuestra historia, el término legislativo y las políticas públicas en esta situación de los pueblos siguen siendo complejas y presentan desafíos persistentes. Muchos de los derechos fundamentales que les corresponden continúan sin ser garantizados plenamente, lo que refleja la desconexión entre los principios normativos y la relatividad vivida por las comunidades indígenas. Es imperativo que se continúe avanzando en la implementación efectiva de políticas públicas que no solo reconozcan, sino que también respeten profundamente la autonomía y la identidad con los derechos de estos pueblos. Fundamentalmente los pueblos indígenas, dichas políticas deben de traducirse en acciones concretas que aseguren su participación plena y activen los procesos de toma de decisiones que afecten a la sociedad en un conjunto. Solo de esta manera se podrá construir la sociedad inclusiva, la cual hoy en día no es que esté muy bien fundamentada y que sea equitativa y justa para todos en general. Algo adicional
y es el cumplimiento de los acuerdos sobre identidad y el derecho de los pueblos indígenas. Sigue siendo una deuda pendiente en Guatemala. La presión de las comunidades indígenas y organizaciones internacionales fueron claves o son claves para que estos derechos sean una realidad, porque hasta el día de hoy pues en Guatemala sigue estando muy difícil estos acuerdos para que se cumplan realmente, no porque no estén hechos, sino porque realmente en Guatemala es muy difícil que se cumplan estos derechos a causa de la discriminación y cómo ha afectado también la desigualdad en ellos, tanto laboral como colectivamente, y, y todo esto pues ha afectado mucho al pueblo indígena. En 1996, tras más de 30 años del conflicto armado interno, se firmaron los acuerdos de paz. Junto a estos también se firmaron los acuerdos de los derechos y la identidad de los pueblos indígenas. Estos acuerdos, su fin principal es erradicar la discriminación, promover el derecho de la mujer indígena, fomentar y respetar los valores culturales indígenas y proteger los derechos de los pueblos indígenas. Hace más de 25 años que se firmaron estos acuerdos y en Guatemala aún existe la discriminación, la pobreza y la exclusión social de los pueblos indígenas. El gobierno de Guatemala debe implementar campañas y actividades que promuevan los valores y la cultura de los pueblos indígenas. El gobierno de Guatemala también debe proporcionar a estos pueblos la educación accesible e igualitaria para todos y así llegar al objetivo que es la paz, la estabilidad y la integridad física de los ciudadanos guatemaltecos. Asimismo, se estaría cumpliendo con los acuerdos de los pueblos indígenas.